acá en Calbuco, pero una hermosa tarde que podemos disfrutar de las bondades que Dios nos da. Dios sea bendiciendo sus vidas. Eh, Quiero invitarlos desde ya. Hoy día es un día especial para mí junto a mi esposa. Eh, Estamos de aniversario de matrimonio. Hace 24 años atrás decidimos unir nuestras vidas por el civil y firmamos ese contrato, ese pacto ante una jueza para estar casados, y que hoy estamos de aniversario 18 de abril del año 2000, no, del año 1997. Firmamos nuestro pacto de amor ante una jueza y los testigos que estaban en ese lugar. Al día siguiente, el día 19, nos casamos por la iglesia, un hermoso matrimonio donde Dios nos unió y puso la bendición, el sello de este hermoso matrimonio que el Señor me ha dado, la paciencia que Dios le ha dado a la pastora de aguantarme, de estar ahí soportando a veces nuestras mañas, mi idioteces a veces, y Dios le ha dado a ella esa paciencia. Así que Dios la bendiga a ella, le siga prosperando, le siga bendiciendo. Así que Dios sea bendiciendo nuestra vida en esta tarde, y quiero comentar y quiero compartir con ustedes una palabra que es atingente en este tiempo. Uno piensa a veces, y a lo mejor alguno de ustedes ha pensado por qué tanto el sermón del monte o por qué se ha dado, pero lo que vamos a aprender en estas lecciones, en estas predicaciones que vienen a continuación, son algo atingente que está ocurriendo en nuestro país. No sé si usted ha visto las noticias, pero me llamó mucho la atención el otro día, donde dice que la salud mental en nuestro país está como el segundo nivel, a nivel del mundial, como le dije, del planeta. Estamos, decir, uno podría enorgullecerse que está en segundo lugar, pero de nada nos enorgullece, ya que la violencia subió de una forma considerable. La ira, la rabia, el enojo han subido en nuestro país, es decir, al llegar al extremo de estar en segundo a nivel mundial, en rabia, en ira, en enojo, donde veíamos en Mega, si usted, de hecho iba a poner un video, pero después no quise, no, porque uno a veces los videos, en vez de darle lo triste, lamentable que es la noticia, podíamos reírnos porque habían acciones en las cuales se golpeaban, se maltrataba a la gente, un camión que chocaba una camioneta y con toda una ira descontrolada, las mismas marchas, todo nos revela de que Cristo viene pronto, de que debemos estar nosotros como cristianos más atentos aún, y podemos hablar en esta tarde y vamos a hablar de lo que Jesucristo hablaba sobre esto. Después viene el adulterio, el divorcio, son cosas que están ocurriendo en estos tiempos. Si usted lo mira, es decir, lamentablemente la tasa de divorcio en este tiempo de pandemia ha subido bastante, como también las separaciones, y es lamentable que no solamente en gente que a lo mejor no conoce al Señor, sino que también en gente que es conocedora de Cristo, el divorcio, la separación han subido de una manera bastante anormal a lo que se podría. Nunca uno está de acuerdo de aquellas cosas, pero son cosas que están sucediendo y nosotros no podemos estar ajenos a aquellas cosas que suceden. Así que le invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Ahí Jesucristo nos habla de aquella ira, así que le invito a que comparta esta predicación, ya que si lo que vamos a hablar es algo que todos luchamos. En más de alguna oportunidad, usted y yo nos hemos airado, nos hemos enojado, hemos dicho palabras que no corresponden a nuestros hijos, a nuestra esposa, a sus hijas, a lo mejor a un familiar le ha dicho palabras, o ha pensado incluso mal a lo mejor en su en nuestros pensamientos. A lo mejor hemos ideado o pensado de una forma diferente, y hoy día vamos a ver qué Cristo nos dice a través de estas cosas, qué Cristo nos enseña a través de la palabra. Mateo capítulo 5 versículo 21 al 26 le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás,
Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús presenta a continuación 6 contrastes entre su interpretación y la dada por los escribas y los fariseos. En cada caso respeta la validez y vigencia de la ley, pero indica que la interpretación que habían oído por parte de los líderes era superficial, posiblemente errónea. Las demandas de Dios son mucho más exigentes que las presentadas por los escribas y los fariseos, y a eso se debía la ley. Acuérdense, no nos olvidemos, cuando el versículo 19 habla de la justicia, está hablando de eso, que si su justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos, van a estar bien, porque normalmente aquellos se acostumbraban con cumplir la ley. No tenemos el ejemplo del joven rico, cuando le dice cumple los mandamientos, lo he cumplido todo, como si fuera lo más importante cumplir los mandamientos, y literalmente. Y hoy vamos a ver más profundamente. Ellos, los escribas, los fariseos, se sentían contentos porque no habían matado a nadie, a ninguna persona, y se sentían que estaban cumpliendo la ley. Pero no nos olvidemos que en su corazón habían pretendido darle muerte al maestro. Y eso lo vamos a ver más adelante. En tres de estas aparentes antítesis, la ira, el adulterio, el odio, Jesús destaca lo que implican los mandatos mosaicos en contraste con la interpretación literal y legalista de parte de los escribas. En los otros tres, el divorcio, la mentira y la venganza, parece a primera vista que Jesús está anulando en efecto lo que Moisés enseñaba, pero en realidad no es así. Aquí tenemos el primer ejemplo del nuevo nivel que Jesús propone. La antigua ley había establecido no matarás, Éxodo 20:13, pero Jesús establece que hasta el enfado con un hermano está prohibido. Habéis oído que se dijo a los antiguos. Jesús se refiere a la instrucción dada por los escribas de sus labios, que percibe la palabra de Dios y su explicación. Los discípulos han oído todo lo que Dios mandó. Han aceptado con ánimo creyente lo que Dios antiguamente habló a sus antepasados. Los antepasados, la generación de la salida de Egipto y de la peregrinación por el desierto, son los antiguos a quienes Dios se reveló. Permaneció con santo temor al pie del monte de Sinaí. Percibieron de los labios de Moisés su mandamiento. Esta palabra permanece viva en la historia. Se transmitía de generación en generación hasta los días de Jesús, que también la ha escuchado y aprendido en la sinagoga. Una de las frases lapidarias de los 10 mandamientos era la siguiente: no matarás. La vida humana permaneció con posesión intangible de la divinidad. Será la sangre de cualquiera que derrame sangre humana, porque a imagen de Dios fue creado el hombre. Si hay algo que era importante para Dios, era que el ser humano no matara, que no asesinara por cualquier motivo, por cualquier causa o circunstancia. No debía hacerlo, y porque era algo sagrado, era algo divino. La sangre, la vida, era algo importante para nuestro Señor. La Biblia nos muestra en el libro de Génesis lo que sucedió con la muerte de Abel, sin existir aún todavía la ley. Porque muchos podrían decir, no, es que solo la ley. No, pero antes de la ley. Y él le dijo, dice, que has hecho la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Se recuerdan aquella historia de Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel, su hermano? Y la sangre de su hermano reclamaba, pedía justicia, aquella sangre derramada. Y estamos hablando que eso fue antes de la ley. Y desde ahí, desde ese momento,
Aquellos que morían o aquellos que mataban recibían una maldición como la que recibió Caín, y lógicamente que él, después que mató a Caín, una mayor maldición debía recibir. El mismo Dios tiene que vengar esta sangre, y cuando el hombre la venga es por encargo de Dios. Una vida humana solo puede ser contrapesada con otra vida humana. Nunca está permitido a nadie matar a un ser humano por codicia, venganza, por descuido o enemistad, o tal vez por frío cálculo, pero si se perpetraba el homicidio, entonces se conmueven los fundamentos de la sociedad humana. Era algo que ocurría y que Dios pedía que se hiciera. El que así procede comparecerá ante el tribunal y será juzgado según el principio expresado en la alianza de Noé. Desde el tiempo de Moisés este principio está en vigor con una formulación todavía más jurídica. En Levítico 24, versículo 17 al 20 dice: quien hiera a un hombre y lo matare, muera irremisiblemente. Quien hiera a un animal restituirá otro equivalente, a saber, animal por animal. Quien lesionare la persona de cualquiera de sus conciudadanos se hará con él según hizo. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Ha de pagar, cual fuere el daño causado, tal será forzado a sufrir. La represalia de la injusticia se debe mantener estrictamente dentro de los límites del mandamiento de Dios. No debe infringir estos límites con un desenfreno o deseo de venganza. Es seguro, y también lo fue siempre, en la aplicación que el homicidio deliberado se castiga con la pena de muerte. Esta manera de pensar vida por vida, ojo por ojo, está profundamente grabada no solo en los israelitas, sino también en todo el Oriente. Una cosa implica necesaria la otra. El homicida queda a merced de la sentencia del juicio y de la pena de muerte a la que se le condena en el nombre de Dios. El Señor de la vida en el juicio humano tiene lugar en el juicio de Dios. Pero el versículo 22 nos dice: pero yo os digo, Jesús habla en ella con una autoridad que ningún otro hombre soñaría con atribuirse. La autoridad de Jesús asumió sorprendía siempre a los que entraban en contacto con él. Al principio mismo de su ministerio, después de predicar en la sinagoga, se nos dice de sus oyentes, que se encuentra en el libro de Marcos 1:22, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo concluye su relato, este mismo relato del Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 28, diciendo: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos, sino que era muy... y es maravilloso lo que, pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esa autoridad que tenía Jesucristo para enseñar, para decir las cosas, para poder aclarar aquellas cosas que muchos estaban pensando que Jesucristo venía a abolir, o la pregunta que le habían hecho, si él venía a abolir la ley, y no la venía a abolir, sino que a cumplirla. No es difícil darnos cuenta exactamente de lo sorprendente que debe haberles parecido a los judíos que le escuchaban esta autoridad de Jesús. Para los judíos la ley era absolutamente santa y divina. Es imposible exagerar hasta qué punto la reverenciaban. La ley, decía Aristeas, es santa y ha sido dada por Dios. Solo los decretos de Moisés, decía Filón, son perdurables, inalterables e inamovibles, como si la naturaleza misma los hubiera firmado con su sello. Los rabinos decían: los que niegan la ley que proceden del cielo no tienen parte en el mundo venidero. Y también, hasta si uno dice que la ley de Dios, con las excepciones de este o aquel versículo que dijo Moisés, no Dios hablando por su boca, entonces se le aplica el juicio. Ha despreciado la palabra del Señor, ha dado muestras de la irreverencia que merece la destrucción de su alma. Si hay algo que debemos tener claro, es que para los judíos, para los de la época, la ley era algo santo, era algo divino, algo que ellos mismos procedían y decían: esto es palabra de Dios. Si hay algo que debemos rescatar en eso, es cómo ellos consideraban la palabra de Dios.
cómo ellos consideraban lo que hoy nosotros llamamos la Biblia y la tenemos. ¿Por qué debemos considerar? Porque es como nosotros le damos realmente la preeminencia que ella tiene. ¿Qué importancia le damos nosotros a la palabra de Dios? ¿Qué importancia le da usted a la palabra de Dios? ¿Qué importancia le da a la Biblia a usted? Cuando se nos habla, cuando se nos exhorta, cuando se nos enseña, cuando vemos ahí lo que la palabra del Señor nos dice que debemos cambiar o no debemos hacer, pero nosotros normalmente creamos y queremos insertar un nuevo canon bíblico, un nuevo libro bíblico en el cual nosotros muchas veces, sí, eso es lo que dice la Biblia, pero yo creo de esta manera o de esta forma. ¿Qué tal equivocados estamos? ¿Qué tal errados a veces estamos al poner o no a querer hacer las cosas que la palabra de Dios nos manda? Es algo que nosotros por eso debemos rescatar de los judíos, que si la palabra, algunos de ellos muy literalmente decían, o algunos de ellos también se fueron desviando creyendo en el Talmud babilónico, en el Talmud de los judíos y creyendo más a aquellas enseñanzas, lo de los escribas, más que a la palabra de Dios. Por eso es tan importante cuando Jesucristo y con toda la autoridad empieza a llamar aquellas cosas. Lo primero en el culto de la sinagoga era sacar los libros de la ley del arca donde se guardaban y el llevarlos dando la vuelta a la congregación para que ésta pudiera mostrarles su reverencia. Eso era lo que los judíos pensaban de la ley. Y aquí Jesús cita la ley no menos de 5 veces en estos pasajes que vamos a ver. No para contradecirla, que vamos a ver con los otros domingos siguientes. No para contradecirla y sustituirla, sino para darle la verdadera interpretación y enseñanza. Se atribuía el derecho de indicar las deficiencias de las interpretaciones de la escritura más sagradas del mundo y corregirlas con su propia sabiduría. Los griegos definían exousia como autoridad, como el poder para añadir o quitar la voluntad. Y esto es maravilloso, porque solamente Jesucristo tenía aquella autoridad. Jesucristo reclamaba ese poder aún en relación con que los judíos creían que era la palabra eterna e inmutable de Dios. Esto no lo discutió Jesús, ni se puso a justificarse de ninguna manera por hacerlo, ni trató de demostrar su derecho a hacerlo. Reposadamente y sin cuestión asumió ese derecho. Nadie había oído nunca nada semejante. Los grandes maestros judíos usaban frases características en su enseñanza. La frase característica del profeta era: así dice el Señor. No pretendían tener ninguna autoridad personal. Lo único que pretendían era hablar lo que Dios le había dicho. La frase característica del escriba y del rabino era: hay una enseñanza acerca de. El escriba o el rabino jamás se atrevían a expresar ni siquiera una opinión propia, a menos que pudieran respaldarla con citas de los grandes maestros del pasado. La independencia era la última cualidad que se atribuirían, pero para Jesús una afirmación no requería más autoridad que el hecho de que él la hiciera. Él era su propia autoridad. Jesús era único, era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el creador de todas las cosas, el alfa y omega, principio y fin, por quien fueron hechas todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas, el gran yo soy, el que se presentó a Moisés en una simple zarza y ahora estaba enfrente de aquella multitud dándoles el verdadero sentido de la ley. Por eso me encanta cuando Jesucristo dice: pero yo os digo con toda la autoridad, como cuando Moisés le pregunta: ¿en el nombre de quién voy a presentarme donde Faraón? Le dice: en el nombre del yo soy el que soy. Maravillosa presentación, maravillosa autoridad de Jesucristo al presentarse de esa forma, al decir y al cambiar: pero yo os digo. Es como cuando nosotros estudiamos anteriormente los yo de Jesucristo, cuando Él se presenta como: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. Los 7 yo soy de Jesucristo que manifiestan la autoridad que Él tenía. Y en esta explicación que le da a aquellos hombres, a aquella multitud que está en ese monte, que estaba expectante, escuchando al maestro, que le llamó la atención a aquellos fariseos y que le pedía que hicieran más justicia a aquellos que oyeran la palabra del Señor, está tomando aquella autoridad
para decir, pero yo os digo. Ninguna persona ordinaria podía atreverse a cambiar lo que se consideraba de la eterna palabra de Dios. Lo maravilloso de la autoridad es que es autoevidente. Tan pronto como una persona se pone a enseñar, se sabe inmediatamente si tiene derecho a enseñar o no. La autoridad es como una atmósfera alrededor de una persona. No necesita atribuírsela, o la tiene o no. Y Jesucristo tenía esta autoridad. Nadie lo podía cuestionar, nadie podía decirle nada, porque Él era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Jesús tomaba la sabiduría humana más elevada y la corregía, porque Él era el que era. No tenía que discutir, le bastaba solo con hablar. Nadie podía honradamente estar cara a cara con Jesús y escucharle sin sentir que es la última palabra de Dios, al lado de quien todas las otras palabras son inadecuadas. Cuando tú y yo abrimos este libro, cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios y la consideramos a tal extremo, podemos hacer aquella voluntad de Dios que nos está dando. Nos quebrantamos, nos alentamos, nos fortalecemos a través de esta palabra cuando sabemos que ella es la autoridad mayor. Muchos de nosotros a veces escuchamos que un hombre nos hable o que alguien nos profetice, pero cuánto más la palabra de Dios cuando nos habla, cuando nos enrostra, cuando nos dice cuál es nuestra condición. Tú y yo debiéramos hacerle caso a aquella palabra. Ya no está en vigor la unidad insoluble, la balanza continuamente equilibrada. La muerte se castiga con pena de muerte. Ahora se dice el sentimiento del corazón, ya sí que es este punto para comparecer ante el tribunal humano, en el que se hace patente el tribunal de Dios. Todo el que se enoje, dice Jesucristo, contra su hermano, comparecerá ante el tribunal. Hay dos palabras en griego que significan o enrostran enojarse. Una es timós, que se comparaba con la llama que prende en la paja seca. Es la ira que se inflama rápidamente y que se consume en la misma rapidez. Es una ira que surge deprisa y que también pasa deprisa. Se refiere a la pasión o reacción del momento. Y muchos de nosotros a veces pasamos por este momento de ira, de enojo, de rabia, donde prendemos como algunos, como normalmente se dice vulgarmente, prendemos como pasto seco para irarnos, para enojarnos, para herir, para dañar. Y la otra palabra que se utiliza para enojarse es orgiduzo, que se describía como una ira que se hace inveterada. ¿Y qué estará la que Jesucristo manifestaba que no debiéramos tener? Ya que esa, cuando hablamos que inveterada, es arraigada, es la ira de larga vida, es la ira de la persona que arropa su rabia para mantenerla calentita, es la ira que uno cultiva y no deja morir. Es el enojo cultivado que lleva a uno a la concreción premeditada y que solo puede ocurrir si la ira en el corazón pesa tanto como el homicidio. No hay algo que coincida con nuestra experiencia. El que lleva la ira en el corazón desea toda clase de desgracias a otra persona, desea no tener nada que ver con ella, que ella no exista para él. Y de aquel enojo Jesucristo se estaba refiriendo. De aquel enojo Jesucristo manifestaba. Todo aquel que se enoje contra su hermano, aquel que sienta aquella ira, aquella rabia de querer que su hermano ojalá le pase algo negativo. ¿Cuántas veces a lo mejor usted y yo hemos pensado o hemos craneado o hemos dicho ojalá que Dios lo consuma a este, o que le pase cualquier cosa, o nos contentamos cuando alguien está sufriendo o está pasando alguna necesidad o alguna prueba, alguna cosa que es negativa hacia el ser humano? Nosotros muchas veces nos contentamos. Es porque hemos arraigado ira en nuestro corazón, sentimientos de venganza a aquella persona que a lo mejor incluso nos hizo daño. Y es lo que Jesucristo manifiesta, es decir, no porque seas un homicida, no porque nos mates a aquella persona, pero si ya tienes enojo en tu corazón, estás mal, estás pecando. ¿No es esta ira como un asesinato espiritual? Un sentimiento que aborrece a otra persona, la envilece y la rechaza. En 1 de Juan 3:15a dice, quien odia a su hermano
es homicida. Enseguida nos damos cuenta de cómo en este ejemplo debe haberse conseguido la justicia que supera la de los escribas y fariseos del versículo 19-20 anteriormente. Inmediatamente cuando tú y yo nos damos cuenta de que tenemos ira en nuestro corazón, esa ira de venganza, esa ira de querer hacer daño, de premeditar antes de hacer las cosas, estamos pecando ante Dios. Y esa justicia, por eso cualquiera que pueda vencer aquello ya está haciendo más justicia que los escribas y fariseos. El discípulo de Jesús, el cristiano, ante la ira que brota en el corazón, debe tener tanto temor como ante el homicidio. La norma se ha cambiado y exige algo interior y mucho más excelso, mucho mejor. Cada vez que tú y yo podamos aprender, debemos ser mejores cristianos. Y el aprender aquella cosa nos hace ser mejores hombres de Dios y mujeres de Dios. Y el que diga a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y el que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los dos ejemplos siguen desarrollando el mismo principio sin cambiar su esencia y sin que haya que concebirlo como una triple gradación. Se trata de lo mismo, con la diferencia de que se aplica el principio a otros dos casos de la ira. El que diga a su hermano necio, en griego raká, es una palabra aramea relacionada con el hebreo. Vacío era una palabra de sumo menosprecio, significado vacío, más referido al intelecto que a lo moral. Sin inteligencia, era peor que estar encolorizado, por cuanto como palabra ultrajante es peor que un sentimiento no expresado o algo controlado en expresión. Tu indigno como término del más absoluto insulto, idiota sin sentido, un tonto imbécil, un enredador, cabeza hueca, un loco. Es el término que usa uno que desprecia a otro con una superioridad arrogante. El que tal dice no solamente tiene la ira oculta en el corazón, sino que la hace evidente en la injuria. ¿Cuántas veces tú y yo a lo mejor en más de alguna oportunidad hemos llamado así a algún hermano, alguna hermana, algún hijo o hija, o a lo mejor a tu propio esposo o esposa, la has llamado de esa manera, necio, algo indigno, como que tú tienes superioridad hacia esa persona? ¿Y cuál equivocados estamos? Nosotros no tenemos superioridad ante nadie. Nosotros debemos mirar a aquella persona que está a nuestro lado, aquel hijo, aquella esposa, aquel esposo, aquel hermano, como si miráramos a Jesucristo. Y es ahí donde nosotros muchas veces fallamos, porque a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, no lo miramos como Jesucristo. Por eso cometemos aquella falta, por eso llamamos necio, por eso llamamos fatuo, por eso nosotros nos vamos con energía contra ellos como si fueran los más indignos que hay en el mundo. Hay una historia rabínica del rabí Simón ben Eleazar. Venía de la casa de su maestro y se sentía orgulloso al pensar en su inteligencia, erudición y bondad. Un viandante, aquellos que caminan en la vía pública, muy poco favorecido físicamente, le dirigió el saludo. El rabí no se lo devolvió, sino le dijo: «So raca, qué feo eres. ¿Son todos los de tu pueblo tan feos como tú?». Y él le contestó, el pobre hombre le dijo: «Yo no lo sé. Ve a decirle a mi hacedor que me creó lo fea que es la criatura que ha hecho». Sabe que cuando yo leía esto es una gran verdad. Cuando nosotros tratamos a una persona de necio, cuando la menospreciamos, cuando le bajamos el estatus que es, nos estamos olvidando que aquella persona, aquel que habita con nosotros, aquel que está en nuestro hogar, aquel que es nuestro hermano, nuestro esposo, aquel que es nuestro hijo, nuestra hija, y lo tratamos de esa forma, estamos diciendo que el creador de todas las cosas ha hecho a esa persona de esa forma. Y es algo totalmente aberrante, es un error que nosotros cometemos, porque aquella persona que está a nuestro lado es tan digna como usted o como yo.
Por eso no debemos tratar de necio, por eso no debemos tratar a aquella persona de una forma incorrecta, sino que al contrario, dignificarla y ponerla a la altura que Dios le da. Por eso es importante que no le demos lugar a aquella ira o al enojo, sino que al contrario, siempre tengamos ese dominio propio para poder crecer como hijos de Dios y no dañar a quien está a nuestro lado. El cristiano también debe tomar las precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo, un peligro de proferir esta palabra. Es arriesgado. El pecado de desprecio merece un juicio todavía más severo. Habría que llevarlo a juicio ante el Sanedrín, el tribunal supremo de los judíos. Lo mismo puede decirse del otro ejemplo que nombra otra injuria, que es fatuo. En griego moro denota primariamente obtuso, lento, ser tonto. De ahí estúpido, ignorante, insensato. Aquí el término significa moralmente indigno, truán, un reproche más serio que raca o necio en la frase anterior del mismo versículo. Esto último escarnece la mente de un hombre, calificándole de estúpido. Moros ataca su corazón y su carácter. De ahí que el Señor lo condena con mayor severidad, insensato, ignorante. Por eso era tan importante para Jesucristo. Es decir, ellos pensaban que solo matar a una persona era pecado, pero no. Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Si tú tienes ira, tú tienes enojo, y ese enojo pasa a la ira y empiezas a tratar de necio a tu hermano, pero si vas y ahí sigues como subiendo y vuelves a tratar no solo de necio, sino que le dices fatuo a tu hermano, a quien está contigo, eso es digno. Eso es como que estás matando, porque no nos olvidemos que fatuo ataca ataca el corazón y el carácter del ser humano. No se olvide nunca que usted y yo fuimos hechos a imagen de Dios, moral y ético. Y cuando moralmente yo ataco a alguna persona, cuando yo moralmente estoy atacando directamente a la imagen de Dios, por eso era digno de muerte. Por eso yo estaba matando a aquella persona cuando la trataba de esa forma, a esa persona que los psicólogos dicen que si aquellos niños o los niños que fueron maltratados, hijos maltratados desde pequeños, y eres un tonto, eres un imbécil, no sirves para nada, eres aquí, eres allá, la persona llega a creerse tal condición y tiene un menosprecio hacia su vida totalmente. Está muerta literalmente, como cuando nosotros o los hombres a veces nos creemos mejores que nuestras esposas y les decimos no sirves para nada, eres una buena para nada aquí y allá, o viceversa, la esposa al esposo. Estamos atacando su carácter, su corazón, y no corresponde. El que injuria a su hermano con ira y la degrada jurídicamente es como un asesino ante el tribunal, pero por causa de su culpa ante Dios, por su pecado, es como quien está a punto para el castigo eterno. Algunos encuentran una progresión de términos de culpa y castigo. El enojo será tratado en el consejo local. Él llamará necio, es más grave que el acto anterior, es la primera exteriorización y será castigado en el Sanedrín o Corte Suprema, y el llamarle fatuo es motivo de ser excluido para siempre en el infierno de fuego o gehenna de fuego. El término gehenna se refiere al valle de Hinnom, una barraca al sur de Jerusalén, donde antiguamente sacrificaban a los hijos al dios pagano Moloch. Acto prohibido por Dios. En el tiempo de Jesús era un pozo donde echaban la basura de Jerusalén, inclusive cuerpos de animales muertos. Allí mantenían fuego día y noche para quemar la basura. Jesús utilizó este lugar como una figura gráfica del infierno de fuego, donde los incrédulos serán castigados eternamente. Regularmente se habla del hermano. ¿Quién es este hermano? Los israelitas se daban entre sí este nombre honorífico. Era un título para el que pertenecía al pueblo de la alianza. Hermano es el hombre de la misma procedencia, de la misma sangre y de la misma fe. A este hombre también se refiere Jesús en primer lugar. Más tarde la iglesia, cuando se aplicó a sí misma estas palabras de Jesús, tuvo que entender con el vocablo hermano al compañero de la fe. Ya no valían las diferencias entre paganos y judíos, libres y esclavos, sino que todos eran hermanos en Cristo. Esta ley
va dirigida a los compañeros en la fe y en el combate y a los coherederos de Jesucristo. Esta ley va dirigida a cada uno de nosotros, amados hermanos. Esta ley es para nosotros. Esta ley de que nosotros no debemos airarnos, no debemos tratarnos mal, es para cada uno de nosotros, los hermanos que somos de la fe, que hemos creído en Jesucristo, hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Tiene que vivir en la fraternidad, en la comunidad cristiana. En ella deben estar prohibidas y se han de tener la aversión, la ira y el odio. Cuán cuidadoso y exactamente tendrá que estar formada la conciencia. Qué sensación tan terrible debería causar el quebrantamiento de este mandato de Jesús en la comunidad. Cuán fuerte tendría que ser en nosotros el impulso de estrangular ya en el primer brote de todo el mal contra el hermano. Cuán eficientes serían nuestras iglesias, serían nuestras vidas si nosotros, entre nosotros, comenzáramos a tratarnos bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que ese hermano yo no lo paso, es que esa hermana no, si supiera. Merece el mismo castigo, como hizo el Landito, merece un cariñoso salvador, como con ira, rabia hacia... Cuando Jesucristo nos enseña que si tenemos esa condición en nuestro corazón, somos dignos de muerte. Y más aún si los tratamos de esa forma, somos dignos de recibir e irnos al infierno. Mire que Jesucristo hace la ley un poco más, como podríamos decir, más dura. Aquellos se acostumbraban por solo no matar y estaban felices por eso, pero sus pensamientos estaban llenos de ira, de rabia, de enojo, que la Escritura lo manifiesta. Sus corazones ardían de rabia, querían matarlo, y aunque ellos se justifican, nosotros no lo matamos, los mataron los romanos, pero ellos fueron intelectualmente los que hicieron aquella muerte. Versículo 23. Por tanto, si al ir a presentar tu ofrenda ante el altar, recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Entre los hermanos no debe haber nada que separe, ninguna aversión ni discordia. De no ser así, los hermanos no son aptos para servir dignamente a Dios. El ejemplo de la ofrenda en el templo explica el mandamiento de Jesús. Si entre los hermanos hay desunión, también se ha roto el lazo entre ellos y Dios. Y esto muchas veces nosotros no lo comprendemos, no lo entendemos. Podemos estar por tiempo enojados con los hermanos o con un hermano o con una hermana y no nos damos cuenta de, y nosotros pensamos que adoramos, servimos, honramos a Dios con nuestra actitud, o a veces somos el que damos la mejor ofrenda o el mejor diezmo, pero ¿qué sucede si? Y aquí vamos a ver en esta oportunidad qué nos quiere decir Jesucristo con esto, que es algo tan importante. A veces decimos, no, si yo le pido perdón a Dios y pidiéndole perdón a Dios está todo bien. Jesucristo va más profundo. La palabra de Dios nos enseña algo aún más, que no solo basta con pedirle perdón a Dios, que es importantísimo, sino que también es de pedirle perdón a aquel hermano que hemos herido. Jesús no era un crítico contra las formas de culto y los ritos litúrgicos en la presentación de ofrendas, de las públicas para todo el pueblo y de las privadas para la salvación del individuo. Puede hacerse ostensible la auténtica adoración de Dios, pero hay que notar dos cosas muy importantes. La primera es que nunca se creyó que el sacrificio pudiera expiar un pecado deliberado, que los judíos llamaban el pecado de una mano alta. Si una persona cometió un pecado sin darse cuenta o impulsado por un momento de pasión que quebrantaba su dominio propio, el sacrificio era efectivo. Pero si uno cometía un pecado deliberado, desafiante, insensiblemente y con los ojos abiertos, entonces el sacrificio era impotente para expiar. Y de eso nosotros debemos tener claro cuando deliberadamente tú y yo no queremos perdonar a una persona, cuando deliberadamente yo quiero hacerle mal a una persona y espero que le vaya mal, mi ofrenda, mi sacrificio ante Dios no es considerado de parte de nuestro Dios.
La segunda es que para ser efectivo un sacrificio tenía que incluir la confesión del pecado y el verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento incluía el propósito de rectificar cualquiera consecuencia hubiera tenido el pecado. Y eso a veces a nosotros nos cuesta, que es rectificar la ofensa que hemos hecho, de devolver lo que hemos causado, el daño, y de poder decir, perdóname por lo que te he hecho. No, a veces hay que nombrar, y en esa parte Dios es explícito, que nosotros debemos nombrar el pecado. Perdóname porque te pegué, porque te hice daño, porque te herí con estas palabras. Muchas veces, y nosotros a veces lo vemos a veces en la iglesia cuando nos reuníamos y había un mensaje de perdón. Perdóname por lo que te hice. Pero ¿qué es lo que me hiciste? ¿Cuál fue el daño que me causaste? ¿O te causé? Y es ahí donde viene el verdadero arrepentimiento, porque yo ya no quiero hacer o volver a hacer aquella acción contra un hermano. El gran día de la expiación se celebraba para expiar los pecados de toda la nación, pero los judíos sabían muy bien que ni siquiera los sacrificios del día de la expiación se le podían aplicar a nadie a menos que antes estuviera reconciliado con su prójimo. La interrupción de la relación entre el hombre y Dios no se podía subsanar a menos que se hubiera sanado la que había entre hombre y hombre. Si una persona estaba haciendo una ofrenda por el pecado, por ejemplo, para expiar un robo, la ofrenda se creía que era totalmente ineficaz hasta que se hubiera restaurado la cosa robada. Y si se descubría que la cosa robada no se había restaurado, entonces había que destruir el sacrificio como inmundo y quemarlo fuera del templo. Era algo que para muchos de nosotros que hemos pensado o hemos dicho en alguna oportunidad, yo no necesito pedirle perdón a nadie, yo no necesito ir a pedirle perdón a la persona, solamente a Dios y listo. No, la Escritura nos enseña que cuando alguien presentaba ofrenda, la tenía ahí, pero no había restituido el daño causado a aquella persona, era donde uno tenía que poder tener que la ofrenda quedara allí y no fuera eficaz. Y se tomaba como inmunda aquella ofrenda, aquel animal que se llevaba y era quemado fuera del templo como algo inmundo y no apreciado por Dios. Los judíos sabían muy bien que tenían que hacer todo lo posible para arreglar las cosas a nivel humano antes de poder estar en paz con Dios. En cierto sentido, el sacrificio era sustitutivo. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, es eso, es querer arreglar las cosas con los seres humanos. Y una vez que tú y yo las hagamos, vamos a poder estar en paz con Dios. El símbolo de esto era que cuando la víctima estaba a punto de ser sacrificada, el adorador ponía sus manos sobre la cabeza del animal, apretando bien hacia abajo como para transferirle su propia culpa. Cuando lo hacía decía, te suplico Dios, he pecado, he obrado perversamente, he sido rebelde, he cometido este pecado, le he fallado a mi esposa, le he fallado a mis hijos, le he fallado innumerable, le pegué porque me molestó o me dijo un sobrenombre o hizo algo que es normalmente como nosotros a veces nos airamos por algo que no hicieron conforme a lo que nosotros queríamos. Nosotros caemos en ese pecado, nos airamos, nos enojamos. Y así sucesivamente ellos ponían las manos y empezaban a hablar sobre aquel animal. Aquí el oferente especificaba sus pecados. Pero vuelvo en penitencia y sea esto a mi cobertura. Es decir, que ese animal que estaba ahí, que yo decía todos mis pecados, todas mis faltas, todo lo que había hecho, pero vuelto a él y poniendo mis manos sobre él, eso cubría todos mis pecados, todas mis faltas. Para que un sacrificio fuera válido, la confesión y la restauración tenían que estar implicadas. El cuadro que Jesús está pintando es muy gráfico. El adorador, desde luego, no hacía su propio sacrificio. Se lo traía al sacerdote, que era el que lo ofrecía en su nombre. Un adorador ha entrado en el templo, ha pasado por la serie de los atrios. El atrio de los gentiles, el de las mujeres, el de los hombres. A continuación se encontraba en el atrio de los sacerdotes, en el que no podía entrar
los laicos, el adorador se quedaba a la puerta dispuesto a entregarle su víctima al sacerdote, pone las manos sobre el animal para hacer su confesión y entonces se acuerda de que ha roto con su hermano, del mal que le había hecho. Si su sacrificio ha de ser válido, debe volver y arreglar la ofensa y restaurar el daño o no servirá de nada. Lo que nos está diciendo Jesucristo cuando dice, deja tu ofrenda ahí, es decir, que dejara su ofrenda y fuera a pedir perdón a quien hermano que había dañado. Mire qué fácil lo que Jesucristo estaba diciendo, pero pucha que es difícil para nosotros. A veces nos contentamos con hacer nuestra ofrenda, nuestro sacrificio y hacemos alarde incluso de aquellas cosas cuando estamos enojados con media iglesia, cuando estamos enojados con todos nuestros hermanos. Qué fácil, hasta con el pastor, como dice la pastora, a veces se enojan. Y están enojados con el pastor, pero estamos dando una ofrenda, estamos haciendo el sacrificio. ¿De qué sirve, dice Jesucristo, eso? Déjalo ahí, deja tu ofrenda y anda y pide, reconcíliate. Y luego que estás reconciliado, estás en paz con tu hermano, ven y adora al Señor. Mire qué maravilloso. Ven y reconcíliate con este Dios todopoderoso. Ven y está en paz con este Dios maravilloso. Jesús deja bien claro este hecho fundamental. No podemos estar en paz con Dios a menos que lo estemos con nuestro semejante. No podemos esperar el perdón a menos que hayamos confesado nuestro pecado, no solo a Dios, sino también a los hombres, y a menos que hayamos hecho todo lo posible para evitar sus consecuencias prácticas. Algunas veces nos preguntamos por qué hay una barrera entre nosotros y Dios. A veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones parece que no sirven para nada y no llegan y chocan en el techo. La razón podría ser muy bien que somos nosotros los que hemos levantado esa barrera al estar desavenidos con nuestros semejantes o porque hemos ofendido a alguno y no hemos hecho nada para rectificar. Pero esta manifestación está enlazada con una indispensable condición. El sentimiento de la adoración de Dios solo es auténtico cuando viene de la paz y de la unidad entre los hermanos. El ejemplo no nombra el caso en que yo tenga algo contra otra persona, una adversión, un reproche, un justificado, cuando no el rencor en el corazón, sino por el contrario, ya basta saber que hay que tiene algo contra mí. Entonces debo dar el primer paso para la reconciliación, irme y restablecer la paz. Este primer paso es tan urgente que debo dejar y deponer mi ofrenda, el animal escogido o los frutos de la cosecha ante el altar. No obstante la detención y el retraso en el decurso de los sacrificios, a pesar del ruido de las habladurías que causará mi partida, solamente por el conocimiento alarmante del que me he dado cuenta repentinamente, de que no vivo en paz con mi hermano y que por ello soy indigno. Es por eso que le digo, no importa que los demás hablen, no importa que alguien diga, lo importante es que tú y yo podamos pedirle perdón a aquel que hemos dañado o a aquel que nos ha ofendido y podernos nuevamente reconciliar con aquel hermano, con aquella hermana. Si usted está enojado con su pastor, vaya y pídale perdón a su pastor. Si usted está enojado con su esposa, vaya y pídale perdón a su esposa. Si usted está enojado con sus hijos, vaya y pídale perdón a sus hijos. Y después de eso, venga y adore a Dios. Venga y glorifique al Señor. Solo cuando haya conseguido la reconciliación será apto para ofrecer un sacrificio. Entonces mi ofrenda resultará muy agradable a Dios y también logrará la reconciliación con Dios. La paz entre los hermanos es condición previa para la paz con Dios. Esto realmente era algo nuevo que Jesucristo estaba enseñando. El culto divino y la realización de la fraternidad en la vida cotidiana están estrechamente entrelazadas entre sí. El servicio ante Dios pierde su valor si no es sostenido por el amor y la unidad fraterna. Nunca pueden sustituir esta condición previa los sacrificios que se presentan, por mucho y por valiosos que sean. Las palabras de Jesús pueden aplicarse sobre todo a su fuente, a su centro. El sacrificio de la iglesia, Dios solamente lo acepta por el amor y la paz mutua. Con cuánto cuidado hemos de pensar en este respecto. La discordia y la desunión incapacitan a la comunidad para el culto divino. Con cuánto empeño y solicitud hemos de procurar reconciliarnos para que el culto divino no pierda su sentido y llegue a quedar
vacío. Versículo 25 y 26 dice la palabra del Señor: procura hacer pronto las paces con tu contrario, mientras vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al guardia y te meta en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este segundo ejemplo, como el primero, es fiel reflejo de la vida al que tiene deudas con otro y no quiere pagar. El acreedor le arrastrará a viva fuerza entre injurias y maldición al juez. El juez certifica la deuda y manda al guardia que lleve al deudor al calabozo. Allí tiene que estar hasta que haya pagado el último cuadrante de la suma deudada. Cuadrante, moneda pequeña de un haz, fraccionaria de los romanos, la menor en sus divisiones como nuestro peso. Lo más bajo es el peso, que ya casi ni se considera. Este es un modo proverbial para explicar el rigor con que se obliga a alguno a pagar cuanto debe sin perdonarle nada. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que ha ido a comprar y justo le faltaron 10 pesos. Y por 10 pesos usted no puede pagar toda su deuda o no puede comprar. O no puede cancelar toda la luz si no tiene esos 10 pesos. ¿Cuál es importante? Así de importante era en este momento cuando Jesucristo está dando este segundo ejemplo o enseñanza, le está diciendo que es tan importante así que nosotros, que así seremos condenados hasta que paguemos aquella deuda y no debamos nada. El Señor hace aquí alusión a dos que pleitean, a quienes es más útil componerse amigablemente que esperar la sentencia del juez, porque éste hará poner en prisión al deudor hasta que pague el último peso. El Señor nos exhorta eficazmente a la unión y la concordia. Este contrario es nuestro prójimo, a quien hemos ofendido o de quien hemos sido ofendidos, y con esto nos manda el Hijo de Dios a acomodarnos prontamente mientras estamos con Él en el camino. Esto no es mañana, esto no es pasado mañana, esto no es cuando yo quiera, esto no es cuando yo piense o desee o sienta algo especial en mi corazón. No, Jesucristo está mandando en el momento, mientras vas en el camino, mientras tú eres cristiano, debes hacer este proceso. Y este proceso no es, ahora no está hablando del hermano, sino que está hablando con nuestro prójimo, con aquel que no es cristiano, con aquel que a lo mejor no ha confesado tu misma fe y creencia en Jesucristo. Es con aquel vecino que a lo mejor te tira piedras cuando estás escuchando música, o te pone la música a todo ruido cuando tú quieres dormir o descansar. Y en nosotros, y esto no, usted no me lo puede discutir, ¿no ha existido algún pensamiento malo en ese momento contra aquella persona? Yo recuerdo en una oportunidad que estaba donde mi hermana y estábamos hablando, le estaba hablando las cosas del Señor y le decía, y justo prende la radio y dije, ojalá se queme, se quemó. No era que sea profeta, sino que hice algo que no correspondía, porque me molestó en ese momento que esa radio sonara tan fuerte y mientras yo le explicaba las cosas del Señor. Pero era algo, y se quemó aquella radio. No debe ser así en nosotros. Debemos ir. Esto es mientras estamos aún en esta vida, porque el tiempo presente es el de reconciliación y no podrá encontrar paz delante de Dios en la otra, el que no puso todos los medios posibles para tenerla con su hermano mientras vivió sobre la tierra. Si hay algo que tú y yo debemos hacer es hoy en día, hoy que estás tú a lo mejor molesto con tu hermano, hoy que estás a lo mejor escuchando esta predicación y estás airado con tu hermano, hay cosas que te molestaron, que te hicieron o que tú las has hecho, anda y pide perdón. Anda y reconcíliate. Aún que estás en esta vida, aún que estás vivo, aún que estás en este camino, porque el día de mañana ni tú ni yo lo conocemos. No sabremos lo que vendrá. Puede que el Señor venga mañana, venga en unos segundos más, en unos minutos más, pero ojalá te halle. Haz tú el paso. Jesucristo, lo importante de esto es que manda que nosotros hagamos el paso. No esperemos que lleguen ellos a nuestro hogar. No esperes que Él vaya a pedirte perdón. Anda tú a pedir perdón. Haz lo que la palabra dice. Ora al Señor y pídele al Señor que ponga un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón de querer arreglar las cosas y no de dañarlas más. Así sucede también entre los hombres. Todos intentan con la ayuda de la ley hallar justicia
y si es preciso, por la violencia algunos. ¿En qué consiste la advertencia que Jesús enlaza con esta historia? Aprovecha el tiempo para la reconciliación mientras todavía tienes esperanza de lograrla. Vas por el camino con tu adversario en el proceso a solas, allí puedes intentarlo todo para arreglar con él. Quizás tengas éxito en tu tentativa, quizás no si el adversario se mantiene duro e inflexible, pero en cualquier caso debes aprovechar el tiempo. Y si él te dice que no te perdono, tú hiciste lo posible y tú le perdonas. Todos vamos por el camino hacia el juicio. Nos podemos imaginar las consecuencias y casi calcular la hora. La reconciliación se convierte en una solicitud urgente mientras todavía hay tiempo. Luego será tarde, así pues no aplacéis el tiempo de la reconciliación y poner todo el empeño en vivir mutuamente en paz. Ya para estar terminando y concluir, así es que Jesús prohíbe definitivamente la ira que se cultiva, la ira que no se quiere olvidar, la ira que se niega a pacificarse, la ira que busca venganza. Si hemos de obedecer a Jesús, hemos de desterrar de la vida toda clase de ira y especialmente la que se mantiene demasiado tiempo. Es una advertencia al recordar que uno no se puede llamar cristiano y perder los estribos por cualquier ofensa personal que haya sufrido. Así pues, Jesús insiste en que lo más grave de destruir la reputación de una persona y manchar su buen nombre, no hay castigo que sea demasiado severo para el chismoso malicioso o la charla calumniosa que asesina el buen nombre de otro. Tal práctica, en el sentido más literal, merece el infierno. Lo que Jesús quiere decir aquí es lo siguiente: en la antigüedad se condenaba por asesinato y eso siempre será condenable, pero yo os digo que no son solo las acciones externas las que merecen ira de juicio. Los más íntimos pensamientos también están bajo el escrutinio y del juicio de Dios. La ira interminable es mala, el habla despectiva es peor, y el chisme descuidado y malicioso que destruye el buen nombre de una persona es lo peor de todo. El que es esclavo de la ira, el que habla en un tono de desprecio, el que destruye el buen nombre de otro, puede que nunca haya cometido un asesinato de hecho, pero sí en el corazón. La enseñanza de Jesús era que no se juzgue solamente a una persona por sus obras, sino aún más por los deseos que nunca se materializaron en obras. Según los niveles del mundo, una persona es muy buena persona si no hace nunca lo que está prohibido. El mundo no le concierne juzgar los pensamientos, pero para el nivel de Jesús una persona no es buena hasta que ni siquiera desea hacer lo prohibido. Jesús está intensamente preocupado por los pensamientos de una persona. De esto surgen tres cosas. 1. Jesús estaba totalmente en lo cierto porque su camino es el único que conduce a la salvación y a la seguridad. Hasta cierto punto todos tenemos una personalidad dividida. Hay una parte de nosotros que es atraída al bien y otra parte de nosotros que es atraída al mal. Mientras una persona sea así, se está librando una batalla en su interior. Una voz la está incitando a tomar la cosa prohibida y la otra voz lo está prohibiendo. Platón comparaba el alma con un cochero que tuviera que gobernar 2 caballos. Uno era dócil y obediente a las riendas y a la palabra de mando. El otro era salvaje, indómito y rebelde. El nombre de un caballo era la razón, el del otro la pasión. La vida es siempre un conflicto entre las exigencias de las pasiones y el control de la razón. La razón son las riendas que mantienen las pasiones a rayas, pero las riendas se pueden romper en cualquier momento. El dominio propio puede bajar la guardia en un instante. ¿Y qué sucede entonces? Mientras exista esta tensión interior, este conflicto interior, la vida se mantiene insegura. En tales circunstancias no hay tal cosa como estar a salvo. La única manera, nos dice Jesús, es erradicar para siempre el deseo de lo prohibido. Solo entonces está a salvo la vida en Jesucristo. Solamente en nuestro Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador de todas las cosas, tu vida y mi vida está a salvo. Por eso es pertinente que tú y yo podamos volvernos a la palabra. Por eso es pertinente que tú y yo podamos hacer aquella palabra del Señor. Si hay ira en nuestros corazones, empecemos a dejarla. En este caso, como dos, solo Dios puede juzgarnos. Nosotros no vemos nada más que las acciones exteriores de una persona. Solo
solo Dios ve los secretos del corazón, y habrá muchas personas que exteriormente son un modelo de rectitud, pero cuyos pensamientos íntimos son culpables delante de Dios. Habrá muchas personas que pueden ser declaradas no culpables en el juicio humano, que no puede ser nada más que de cosas externas, pero cuya bondad se colapsa ante la mirada toda escrutadora de Dios. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, es que muchas veces, para los que manejamos, nosotros no rompemos la ley de tránsito hasta que un carabinero no nos pilla. Nosotros podemos ver cuando vamos en la carretera y un letrero dice 120 y después baja a 100, normalmente pocos son los que bajan la velocidad a 100. Pero si hay un carabinero que está mirando ahí y nos para y ve que nuestra velocidad subió, recién ahí, pero mientras no haya un carabinero, nosotros le damos nomás a 120 cuando un letrero nos dice, o la velocidad debemos llevarla a 100, como también en un signo pare. Y Jesucristo va a eso de la ley, a que no porque alguien te esté mirando, viendo, observando, tú debes cumplirla. Nosotros debemos cumplir tanto la ley de tránsito como aquella ley moral que el Señor nos da, como aquella ley que está en la Escritura. Cuando pensamos o creemos que Dios no nos está mirando, o cuando no está el pastor viéndolo o alguna persona de la iglesia, sino que en todo lugar, en todo momento, yo debo pensar, Dios me está viendo. ¿Lo que yo estoy haciendo le está agradando a Dios o no? Dios escudriña nuestro corazón. Y en tercer caso, esto quiere decir que cada uno de nosotros es culpable, porque no hay ni uno solo que pueda resistir este juicio de Dios. Aun si hemos vivido una vida de perfección moral eterna, no hay nadie que pueda decir que no ha experimentado nunca el deseo prohibido de cosas malas. Para la perfección interior, lo único que es suficiente alegar es decir que el que yo ha muerto y Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese debe ser nuestra declaración a diario, a día, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El nuevo nivel mata todo orgullo y nos impulsa a Jesucristo, que es el único que puede permitirnos alcanzar ese nivel que Él mismo nos propone. Solamente en Jesucristo podemos alcanzar aquellas cosas. Dios sea bendiciendo nuestras vidas, Dios sea bendiciendo tu vida, Dios sea bendiciendo nuestros corazones, que podamos tomar esta palabra no como un reto, no como un reto de Dios, sino que al contrario, podamos tomarla como aquella enseñanza que nos da Jesucristo para poder aprender más de Él, para poder hacer la voluntad de Él, para que no podamos caer en aquella tentación que Dios nos da. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su enseñanza. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone, porque en más de alguna ocasión tú y yo hemos fallado. En más de alguna ocasión hemos sentido ira, enojo, rabia. Hemos a lo mejor tratado a una persona de necio, la hemos rebajado, la hemos llamado indigna. Hemos llamado fatuo a lo mejor y hemos alcanzado hasta aquella condición de fatuo, de matar aquel carácter, aquella parte moral, diciéndole que es tonto, que no sirve para nada. Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de decirle, perdónanos, Señor. Y si has dañado a alguien de tu familia, si has dañado a algún hijo, a tu esposa, a lo mejor con palabras hirientes, con palabras torpes que a lo mejor hemos dicho, a través de la ira o de la rabia, te quiero invitar a que puedas orar con ella, que la tomes ahora de tu mano, o de tu mano tomes a tu hijo, tomes a tu hija, tomes a tu esposo o a tu esposa y pidamos perdón al Señor. No porque no estemos en la iglesia no podemos pedir perdón. No porque no estamos en la iglesia podemos hacer un llamado. El Dios al que servimos en este momento está en todo hogar. Él es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso. Y en esta mañana o en esta tarde está con sus oídos prestos para escuchar nuestra oración, para pedirle perdón a aquel que hemos herido, a restituir a aquel que hemos dañado. Y si no está en tu hogar en estos momentos,
Y si no estás en cuarentena, te invito a que vayas a su hogar o que le llames por teléfono y pidas perdón. Y si te han dañado a ti, tú dale aquel perdón que aquella persona necesita. Y solo así podrás estar libre, podrás estar en paz y podrás levantar manos santas ante este Dios poderoso. Oremos al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu bondad, por tu enseñanza, bendito Dios. Si hay algo que resulta triste en este tiempo, es la situación que se encuentra en nuestro país con respecto a la ira, al enojo, a la rabia, por las diferentes situaciones que a lo mejor puede estar atravesando nuestro país, por las diferentes situaciones que pasa el mundo, pero al ver aquella noticia impacta en mi corazón como miles de personas reaccionan de una forma tan violenta que llegan a los golpes, que matan a otras personas. Pero aún así nosotros, a veces como hijos de Dios, como cristianos, como servidores tuyos, también reaccionamos a lo mejor no tan violenta de matar a una persona físicamente, o no tan violenta de querer causarle un golpe, un daño a otra persona. Pero sí con nuestras palabras ofendemos, tratamos mal, indignificamos a quienes están a nuestro lado, les llamamos tontos, lesos, que no sirven para nada, estúpidos a lo mejor. Y a lo mejor usamos otras palabras más sucias, más de otro calibre, para tratarlos peor a quienes están con nosotros. Y no nos damos cuenta que son creación de Dios. Son tu creación. Tú los has hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza. Son igual que nosotros, y a lo mejor mejores que nosotros, ya que nosotros hemos tenido conductas que a ti no te agradan, bendito Dios. Ayúdanos a mejorar aquellas cosas. Ayúdanos a poder ser más tolerantes, a no ser tan enojones, tan airados, a que no explotemos como aquel pasto seco que con una chispa enciende, a que no pasemos a tratar mal a quien está a nuestro lado. Ayúdanos a perdonar y pedir perdón, bendito Dios. A veces nos jactamos por los años que podemos tener en una iglesia, por el rango eclesiástico que podemos lograr o tener. Nos jactamos de lo que podemos aprender de tu palabra, pero somos solamente oidores y no hacedores de ella. Ayúdanos a ir, como decía tu palabra, a dejar aquel trabajo, a dejar aquella ofrenda, a dejar aquella cosa que queríamos entregar, aquel sacrificio, y poder ir a reconciliarnos con aquellos hermanos que yo he causado daños, y a lo mejor hermanos que han causado daño en alguno. Ayúdanos, Señor, a hacer tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a buscar la paz con aquel que nos rodea. Ayúdanos a buscar la paz con aquel que está a nuestro lado. Porque encontrando aquella paz, podemos encontrar la paz contigo. Bendice nuestras vidas en esta hora. Perdónanos por nuestras faltas. Perdónanos por nuestra inoperancia. Perdónanos por no querer hacer aquellas cosas que a veces las sabemos que debemos hacer, pero no queremos hacerlas. Perdónanos porque a veces nos enorgullecemos al decir, ¿cómo yo voy a pedir perdón? Y nos creemos que somos mejores que otros. No hay nadie mejor que tú, nuestro Señor Jesucristo.
No hay nadie mejor que tú. Y si no hubiese sido por ti, nosotros no tendríamos salvación. No tendríamos herencia y vida eterna. Por eso debemos perdonar y pedir perdón. No solo a ti, sino que a aquel que hemos herido. Ayúdanos a restituir aquellas cosas que hemos hecho mal, aquel daño que hemos causado. Bendice nuestras vidas. Y si hay alguien que día a día está luchando con aquellas cosas, día a día lucha con esa tentación, síguele fortaleciéndole. Sigue dándole ese ánimo de querer seguir haciendo conforme a tu voluntad. Te damos gracias en esta tarde por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran invitación a hacer las cosas correctas, a hacer lo que tú quieres, bendito Dios. A no solo conformarnos por lo que está escrito en la ley, a no solo conformarnos a lo que está en los 10 mandamientos, sino que a ir más allá, una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas que decían en ese tiempo. Aquella justicia que aún ve que es malo y es pecado tener enojo, ira y tratar mal a un hermano, a una hermana, tratar mal a nuestro prójimo. Bendice nuestras vidas en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente.